En el vasto silencio del espacio profundo, las estrellas parecían contener el aliento. Una por una, como testigos silenciosos, observaban mientras la masiva silueta del USS Esperanza emergía de la oscuridad. El acorazado terrestre, un coloso de metal y determinación humana, se deslizaba con una gracia que desafiaba su tamaño imponente. Sus luces de navegación parpadeaban como latidos en la noche espacial, enviando un mensaje claro a través del cosmos: la humanidad había llegado. El capitán Rodríguez se mantuvo firme en el puente de mando, sus ojos oscuros reflejando las constelaciones que se extendían ante él. Había algo diferente en el aire esa noche. Después de 15 años de servicio en la flota espacial terrestre, había aprendido a confiar en sus instintos, y ahora le gritaban que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Señor, detectamos anomalías gravitacionales en el cuadrante 7, informó el teniente Chen desde su estación, sus dedos danzando sobre las pantallas holográficas. Los patrones son diferentes a todo lo que hemos visto antes. El silencio que siguió fue pesado, cargado de posibilidades. La tripulación del puente intercambió miradas significativas mientras los sensores continuaban recopilando datos. Habían escuchado historias, rumores susurrados en los bares de las estaciones espaciales sobre encuentros con civilizaciones más allá de su comprensión. Pero hasta ahora, la humanidad había estado sola en su exploración del espacio profundo. Mantengan el curso, ordenó Rodríguez, su voz tranquila pero firme. Y activen el protocolo de primer contacto. Por si acaso, la tensión en el puente era palpable mientras el USS Esperanza se adentraba más profundamente en el sector inexplorado. Los técnicos monitoreaban sus pantallas con atención renovada, los ingenieros verificaban los sistemas de defensa, y los oficiales de comunicaciones mantenían sus canales abiertos, esperando. Pero esperando que, la doctora Ortiz, la xenoantropóloga jefe de la nave, se acercó al capitán con un pad en sus manos. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y preocupación mientras señalaba los datos que se desplazaban por la pantalla. Capitán, estos patrones son demasiado regulares para ser naturales. Hay una inteligencia detrás de esto. Antes de que Rodríguez pudiera responder, una luz brillante inundó el puente. Por un momento, las estrellas mismas parecieron parpadear, como si el universo contuviera el aliento ante lo que estaba por venir. Los instrumentos de la nave comenzaron a registrar lecturas imposibles, y la realidad misma pareció doblarse alrededor del acorazado terrestre. Señor, la voz del teniente Chen se elevó sobre el súbito caos. Detectamos una estructura masiva materializándose a babor. Es más grande que cualquier cosa que hayamos visto antes. A través de las ventanas del puente, la tripulación observó con asombro cómo una construcción colosal emergía de la nada. Era como si alguien hubiera dibujado líneas de luz en el tejido mismo del espacio, que poco a poco tomaban forma sólida. La estructura parecía estar hecha de un material que desafiaba la comprensión humana, con superficies que reflejaban la luz de formas imposibles y geometrías que hacían doler los ojos al intentar comprenderlas. El capitán Rodríguez se enderezó en su silla, consciente de que este momento probablemente cambiaría el curso de la historia humana para siempre. Abran todos los canales de comunicación, ordenó. Y preparen el módulo de traducción universal. La doctora Ortiz trabajaba frenéticamente en su estación, sus dedos volando sobre los controles mientras intentaba dar sentido a los datos que fluían a través de sus pantallas. Capitán, estoy detectando patrones de energía que sugieren que esto no es solo una estructura. Es una puerta. Como confirmando sus palabras, la estructura comenzó a emitir pulsos de luz en secuencias complejas. Los patrones eran hipnóticos, casi como si estuvieran tratando de comunicar algo fundamental sobre la naturaleza misma del universo. Mensaje entrante, anunció el oficial de comunicaciones, su voz temblando ligeramente. Está en todas las frecuencias. El puente quedó en silencio absoluto mientras todos esperaban. El mensaje llegó no como sonido o texto, sino como una serie de impresiones directamente en sus mentes. Era como si el espacio mismo estuviera susurrando secretos largamente guardados. La primera oficial Torres se acercó al capitán, su expresión seria. Señor, los sensores indican que hay más estructuras similares apareciendo en otros sectores del espacio conocido. Esto no es un encuentro aislado, es una invitación. Rodríguez se levantó de su silla, sus ojos fijos en la masiva estructura que flotaba ante ellos. En sus 15 años de servicio, había preparado a su tripulación para casi cualquier eventualidad, pero esto era diferente. Este era el momento para el que la humanidad se había estado preparando desde que primero miró hacia las estrellas y soñó con alcanzarlas. Señores, dijo finalmente, su voz resonando con determinación. Creo que acabamos de ser invitados a unirnos a la comunidad galáctica. La estructura pulsó una vez más, y esta vez el mensaje fue claro: estaban siendo llamados.
Las estrellas parecían observar con anticipación mientras el USS Esperanza se preparaba para dar el siguiente paso. La humanidad estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno. El teniente Chen rompió el silencio con una actualización urgente. Capitán, los sensores indican que la puerta está alineándose con algo. Es como si estuviera sintonizando con una frecuencia específica del espacio-tiempo. La doctora Ortiz agregó rápidamente, las lecturas sugieren que esto podría ser parte de una red de transporte interestelar. Tecnología más allá de nuestra comprensión actual. Rodríguez miró a su tripulación, cada rostro reflejando la misma mezcla de temor y determinación. Este era el momento que definiría no solo sus carreras, sino posiblemente el futuro de toda la especie humana. La decisión que tomaran aquí, en este preciso instante, tendría repercusiones que resonarían a través de las generaciones. Preparen la nave para lo que sea que nos espere del otro lado, ordenó el capitán. Mantengan los escudos en stand-by, pero no los activen. No queremos parecer hostiles. Mientras la tripulación se movía para cumplir sus órdenes, la estructura comenzó a emitir un zumbido bajo que parecía resonar con la frecuencia fundamental del universo mismo. Era como si las mismas estrellas estuvieran cantando una antigua melodía que solo ahora los humanos podían escuchar. El USS Esperanza se mantuvo suspendido al borde de lo desconocido, sus motores ronroneando suavemente mientras esperaban la señal final. La humanidad había soñado con este momento durante milenios, y ahora estaban aquí, a punto de dar un paso que los llevaría más allá de todo lo conocido. Señor, llamó el teniente Chen, su voz apenas un susurro. Algo está sucediendo. Las estrellas comenzaron a doblarse alrededor de la estructura, como si el espacio mismo estuviera siendo tejido en nuevos patrones. La puerta se había convertido en un vórtice de luz y posibilidad, invitando al acorazado terrestre a atravesar sus límites. El capitán Rodríguez tomó una respiración profunda, consciente de que sus próximas palabras quedarían grabadas en la historia. Adelante, teniente. A un cuarto de potencia. Llevemos a la humanidad hacia su próximo gran paso. El USS Esperanza comenzó su aproximación final hacia la puerta, mientras las estrellas observaban en silencio, testigos del momento en que la humanidad finalmente se unió a la danza cósmica de las civilizaciones espaciales. El paso a través de la puerta estelar fue como atravesar un velo de luz líquida. Por un momento que pareció extenderse hasta la eternidad, toda la tripulación del USS Esperanza contuvo el aliento mientras las leyes normales de la física parecían disolverse a su alrededor. Los colores se mezclaron en patrones imposibles, y el tiempo mismo pareció detenerse. Cuando la realidad volvió a tomar forma, el panorama que se extendía ante ellos dejó a todos sin palabras. Se encontraban en lo que parecía ser una vasta cámara espacial, un lugar donde las estrellas brillaban con una claridad imposible y estructuras cristalinas del tamaño de planetas flotaban como joyas en el vacío. Informe de estado, ordenó el capitán Rodríguez, su voz firme a pesar del asombro que sentía. Todos los sistemas funcionan normalmente, señor, respondió la primera oficial Torres, verificando rápidamente sus pantallas. Aunque nuestros sensores están detectando lecturas extrañas. Es como si el espacio aquí siguiera reglas diferentes. La doctora Ortiz trabajaba febrilmente en su estación, sus ojos brillando con intensidad mientras analizaba los datos que fluían a través de sus pantallas. Capitán, esto es extraordinario. Las estructuras que vemos parecen ser parte de una red de transporte interestelar masiva. Es como una especie de centro de conexiones cósmico. En ese momento, una serie de luces comenzaron a parpadear alrededor del acorazado terrestre, formando patrones que parecían danzar en el vacío. El oficial de comunicaciones se inclinó sobre sus instrumentos, tratando de dar sentido a las señales que recibía. Señor, estamos recibiendo transmisiones en múltiples frecuencias, informó. El traductor universal está procesando la información, pero es complejo. Parece ser una mezcla de datos matemáticos y conceptos abstractos. El teniente Chen señaló hacia una de las estructuras cristalinas más cercanas. Capitán, detectó movimiento. Hay otras naves aquí. Efectivamente, a medida que sus ojos se ajustaban a la extraña perspectiva de este nuevo espacio, la tripulación comenzó a distinguir siluetas moviéndose entre las estructuras. Eran naves de todas las formas y tamaños imaginables, algunas tan pequeñas como un shuttle terrestre, otras tan vastas que hacían parecer al USS Esperanza un juguete en comparación. Es un puerto espacial, murmuró la doctora Ortiz, su voz llena de asombro. Un punto de encuentro para civilizaciones de toda la galaxia. El capitán Rodríguez se levantó de su silla, observando el espectáculo ante él con una mezcla de cautela y maravilla. Durante años, la humanidad se había preguntado si estaba sola en el universo. Ahora, en cuestión de momentos, habían descubierto que no solo no estaban solos, sino que existía una comunidad galáctica completa, esperando a que la encontraran.
Señor, llamó Torres, su voz tensa. Una de las naves se está acercando. Es diferente a las demás. La nave que se aproximaba era una obra maestra de ingeniería alienígena. Su superficie parecía estar hecha de luz solidificada, cambiando y fluyendo como si estuviera viva. No había líneas rectas en su diseño, solo curvas fluidas que desafiaban la comprensión humana. Estamos recibiendo una transmisión directa, anunció el oficial de comunicaciones. El traductor está adaptándose. Creo que están tratando de comunicarse en un formato que podamos entender. Las pantallas del puente parpadearon y luego se estabilizaron, mostrando una serie de símbolos que lentamente se transformaron en algo más reconocible. No eran exactamente palabras, sino más bien conceptos que se formaban directamente en las mentes de la tripulación. Bienvenidos, exploradores de la Tierra, resonó la traducción en sus mentes. Los hemos estado esperando. La primera oficial Torres se tensó visiblemente. ¿Cómo saben de dónde venimos? Hemos estado observando su desarrollo, continuó el mensaje. Como observamos a todas las especies emergentes. El momento de su inclusión en la comunidad galáctica ha llegado. El capitán Rodríguez dio un paso adelante. ¿Y quiénes son ustedes exactamente? Hubo una pausa, como si los emisores del mensaje estuvieran considerando cómo expresar conceptos más allá de la comprensión humana en términos que pudieran entender. Somos los guardianes, llegó finalmente la respuesta. Mantenemos el equilibrio y la paz entre las civilizaciones espaciales. Y ahora, deben tomar una decisión. La doctora Ortiz se acercó al capitán, sus ojos brillando con curiosidad científica. ¿Qué decisión? La humanidad está en una encrucijada, continuó el mensaje. Lo que suceda aquí determinará su lugar en la comunidad galáctica. O si tendrán alguno. El silencio que siguió fue pesado, cargado de implicaciones. El capitán Rodríguez miró a su tripulación, consciente de que estaban a punto de participar en el momento más importante en la historia de la humanidad. Señor, susurró el teniente Chen, más naves se están acercando. Diferentes diseños, diferentes especies, supongo, era cierto. Alrededor del USS Esperanza, naves de todas las configuraciones imaginables comenzaban a reunirse, como si estuvieran presenciando un evento de gran importancia. Los representantes del Consejo Galáctico están llegando, explicó el mensaje de los guardianes. Su llegada ha causado interés. No todas las especies están de acuerdo sobre la inclusión de nuevos miembros. Rodríguez sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No solo estaba representando a su nave o a la flota espacial terrestre, sino a toda la humanidad. ¿Qué debemos hacer?, preguntó finalmente. Prepárense, fue la respuesta críptica. La prueba está a punto de comenzar. Antes de que alguien pudiera preguntar qué significaba esto, las estructuras cristalinas que los rodeaban comenzaron a brillar con una intensidad cegadora. Era como si todo el espacio a su alrededor estuviera siendo reconfigurado para algún propósito desconocido. La doctora Ortiz trabajaba frenéticamente en sus instrumentos, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Capitán, las lecturas energéticas están fuera de escala. Es como si estuvieran reconfigurando la estructura misma del espacio-tiempo a nuestro alrededor. Todos a sus estaciones, ordenó Rodríguez, su voz cortando a través de la tensión como un láser. Lo que sea que venga, enfrentaremos esta prueba como lo hemos hecho con todo lo demás, juntos, como representantes de la humanidad. Las luces continuaron aumentando en intensidad, y la tripulación del USS Esperanza se preparó para enfrentar lo desconocido, conscientes de que las próximas horas determinarían no solo su destino, sino el de toda la especie humana. La luz que envolvía al USS Esperanza comenzó a tomar forma, transformándose en una especie de burbuja de energía que encerraba al acorazado terrestre. A través de la barrera translúcida, la tripulación podía ver las siluetas de las otras naves alienígenas, observando como espectadores silenciosos de un antiguo ritual. Capitán, llamó el teniente Chen desde su estación, los sensores indican que estamos siendo escaneados. Es como si estuvieran leyendo cada átomo de la nave. Rodríguez se mantuvo firme en el puente, sus ojos fijos en las pantallas que mostraban lecturas cada vez más extrañas. Doctora Ortiz, ¿qué estamos viendo exactamente? La xenoantropóloga trabajaba frenéticamente en su consola, correlacionando datos a una velocidad vertiginosa. Es fascinante, señor. Parece que están accediendo a nuestra base de datos, pero no solo están leyendo información. Están experimentando nuestra historia. Las pantallas del puente cobraron vida, mostrando imágenes de la historia humana, las primeras civilizaciones, las grandes guerras, los momentos de paz, los avances científicos, la exploración espacial. Era como si toda la experiencia humana estuviera siendo reproducida y analizada en cuestión de segundos. Están juzgando nuestro potencial, murmuró la primera oficial Torres, su voz apenas un susurro. Y nuestros peligros. De repente, la burbuja de energía pulsó,
y una serie de imágenes comenzaron a formarse en el espacio alrededor de la nave. Eran proyecciones tridimensionales de diferentes escenarios, cada uno mostrando posibles futuros para la humanidad. La prueba comienza ahora, resonó la voz de los guardianes en sus mentes. Deberán enfrentar 3 desafíos. Cada uno probará un aspecto diferente de su especie. El resultado determinará su lugar en la comunidad galáctica. El primer escenario se materializó frente a ellos, una colonia humana en un planeta distante, enfrentando una crisis ambiental catastrófica. Los recursos se agotaban, y la tensión entre los colonos aumentaba. Elijan, ordenaron los guardianes. ¿Cómo responderá la humanidad? Rodríguez miró a su tripulación, consciente de que cada decisión que tomaran sería analizada no solo por su contenido, sino por el proceso de pensamiento detrás de ella. Doctora Ortiz, Torres, Chen, necesito sus perspectivas. ¿Qué ven? Mientras discutían las opciones, más naves alienígenas se congregaban alrededor de la burbuja de energía. Algunas emitían patrones de luz que sugerían aprobación, otras parecían proyectar dudas o preocupación. El segundo escenario apareció antes de que pudieran resolver el primero, un encuentro con una especie alienígena primitiva pero inteligente. La tecnología humana podría acelerar su desarrollo por siglos, pero también podría destruir su cultura única. El tiempo se agota, advirtió la voz de los guardianes. Cada momento de duda es interpretado. Cada decisión revela su verdadera naturaleza. La tensión en el puente era palpable. El sudor corría por la frente del capitán mientras consideraba las implicaciones de cada elección. No solo estaban decidiendo el destino de situaciones hipotéticas, estaban definiendo lo que significaba ser humano ante un tribunal galáctico. El tercer y final escenario emergió como una tormenta de energía, una amenaza masiva a la galaxia misma. La tecnología humana, combinada de cierta manera con el conocimiento alienígena, podría ser la clave para la salvación. O podría acelerar la destrucción. Decidan, resonó la voz, ahora más urgente. Muestren quiénes son realmente. Las estructuras cristalinas que los rodeaban comenzaron a pulsar con una intensidad cegadora. Las naves alienígenas se movieron en patrones cada vez más complejos, como si estuvieran realizando algún tipo de votación o ritual. Señor, llamó Chen, su voz tensa. Los niveles de energía están alcanzando puntos críticos. Lo que sea que vaya a pasar, va a ser pronto. La doctora Ortiz trabajaba frenéticamente en sus instrumentos, tratando de comprender los patrones que se desarrollaban ante ellos. Capitán, creo que no solo están probando nuestras decisiones. Están probando nuestra capacidad para entender las consecuencias a largo plazo. Rodríguez se puso de pie, su figura proyectando una sombra larga sobre el puente iluminado por las energías alienígenas. No se trata solo de tomar las decisiones correctas, dijo finalmente, una realización formándose en su mente. Se trata de demostrar que entendemos por qué son las correctas. La burbuja de energía comenzó a contraerse, las paredes de luz acercándose lentamente al casco del USS Esperanza. Los 3 escenarios se fusionaron en uno, creando una imagen tan compleja que hacía doler los ojos al intentar comprenderla. El momento de la verdad ha llegado, anunció la voz de los guardianes. Su respuesta final determinará todo. La tripulación del puente se reunió alrededor de su capitán, unidos en este momento crucial. Lo que sucediera en los próximos momentos no solo definiría su futuro, sino el de toda la humanidad. La burbuja de energía que rodeaba al USS Esperanza pulsó una última vez antes de estallar en 1.000.000 de fragmentos de luz cristalina. Por un momento, el silencio fue absoluto. Entonces, una nueva voz, diferente a la de los guardianes, resonó a través del puente. Están cometiendo un error, retumbó la voz, profunda y antigua. Los humanos no están listos. De entre las naves alienígenas reunidas, una se separó del grupo. Era masiva, su superficie negra absorbía la luz como un agujero en el tejido del espacio. A su alrededor, las otras naves parecieron retroceder, como si incluso ellas sintieran temor. Capitán, susurró la doctora Ortiz, sus ojos fijos en sus instrumentos, esa nave está emitiendo patrones de energía que coinciden con artefactos antiguos encontrados en Marte. Los que pensábamos que eran mitos. Los guardianes respondieron, su voz mezclándose con la tensión del momento. Los primeros tienen derecho a expresar sus preocupaciones, pero no son los únicos que deciden. Rodríguez sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Los primeros. Las leyendas susurradas en antiguas cavernas, los símbolos encontrados en tablillas prehistóricas, las señales que los científicos habían estado intentando descifrar durante décadas. Todo apuntaba a ellos. Hemos observado a los humanos desde antes que aprendieran a hacer fuego, continuó la voz de los primeros. Los hemos visto destruir su propio mundo una y otra vez. ¿Y ahora pretenden unirse a nosotros? La primera oficial Torres se acercó al capitán.
Señor, los sensores detectan concentraciones masivas de energía formándose alrededor de la nave de los primeros. Están haciendo algo. El espacio alrededor del USS Esperanza comenzó a distorsionarse, como si alguien estuviera doblando la realidad misma. Imágenes comenzaron a formarse en el vacío, guerras terrestres, desastres ambientales, conflictos raciales, toda la oscuridad de la historia humana expuesta ante el Consejo Galáctico. ¿Ven? Tronó la voz de los primeros. Esta es su verdadera naturaleza. Pero entonces algo inesperado sucedió. Entre las imágenes de conflicto y destrucción, comenzaron a aparecer otras, actos de sacrificio y bondad, momentos de paz y unión, avances científicos utilizados para sanar y proteger. El teniente Chen Jade o con acento agudo desde su consola. Capitán, no son los guardianes quienes están proyectando estas nuevas imágenes. Es nuestra nave. De alguna manera, el núcleo de la computadora está respondiendo a la tecnología alienígena. La doctora Ortiz trabajó frenéticamente en sus instrumentos. Es como si la nave estuviera defendiéndonos, mostrando nuestra historia completa, no solo los fragmentos elegidos. Los primeros no estaban complacidos. Su nave masiva comenzó a emitir pulsos de energía que hacían temblar el tejido mismo del espacio. Suficiente. Si el Consejo no ve el peligro, tomaremos medidas nosotros mismos. Señor, llamó Torres con urgencia, están activando algún tipo de tecnología antigua. Las lecturas son similares a las encontradas en las ruinas de Marte, pero amplificadas 1.000.000 de veces. Rodríguez se irguió en su silla de mando. En ese momento, comprendió que esto ya no era solo una prueba. Era una lucha por el derecho de la humanidad a existir entre las estrellas. Abran canal de comunicación, ordenó. A todas las frecuencias. Pero señor, protestó Chen, ¿qué podemos decir que ya no hayan visto? La verdad, respondió Rodríguez, su voz firme. Toda la verdad. Mientras el capitán se preparaba para hablar, la nave de los primeros comenzó a emitir un campo de energía que amenazaba con envolver al USS Esperanza. Las otras naves alienígenas observaban, divididas entre aquellas que parecían apoyar a los guardianes y las que se alineaban con los primeros. La galaxia contenía el aliento, esperando ver cómo se desarrollaría este momento crucial en la historia de la humanidad. Y en medio de todo, el USS Esperanza se mantuvo firme, un faro de determinación humana brillando contra la oscuridad del espacio infinito. El capitán Rodríguez se puso de pie, su figura iluminada por el resplandor de las energías alienígenas que bailaban alrededor de la nave. Su voz, cuando habló, resonó con una claridad que sorprendió incluso a su tripulación. Sí, hemos cometido errores, comenzó. Hemos luchado, nos hemos destruido, hemos dañado nuestro mundo. Pero esa no es toda nuestra historia. Mientras hablaba, el USS Esperanza comenzó a emitir sus propias proyecciones, más claras y poderosas que antes. Imágenes de la historia humana fluían en el vacío del espacio, científicos trabajando incansablemente para curar enfermedades, personas arriesgando sus vidas para salvar a otros durante desastres naturales, comunidades uniéndose para reconstruir después de la devastación. Nuestra mayor fortaleza no es nuestra tecnología o nuestro poder, continuó Rodríguez. Es nuestra capacidad para aprender de nuestros errores, para levantarnos después de cada caída, para soñar con un futuro mejor y trabajar para hacerlo realidad. La nave de los primeros pulsó con energía oscura, pero algo inesperado sucedió. Otras naves alienígenas comenzaron a moverse, formando un círculo protector alrededor del USS Esperanza. Los humanos son jóvenes, resonó. La voz de un nuevo grupo de alienígenas. Como todos lo fuimos una vez. Nosotros también cometimos errores similares en nuestro pasado. La doctora Ortiz jadeó con acento agudo mientras leía sus instrumentos. Capitán, estas especies, según los datos que están compartiendo, todas pasaron por fases similares a la nuestra. Incluso los primeros. El silencio que siguió fue ensordecedor. La nave de los primeros pareció detenerse, su energía oscura fluctuando como si dudara. Precisamente, intervino la voz de los guardianes. Esta era la verdadera prueba. No sus respuestas a nuestros escenarios, sino su respuesta ante el juicio de los primeros. Su disposición para reconocer sus fallos mientras defienden su derecho a crecer y evolucionar. De repente, la energía oscura que emanaba de la nave de los primeros comenzó a cambiar, transformándose en un espectro de colores que nadie en la tripulación había visto antes. Nos han sorprendido, admitió la voz de los primeros, ahora más suave. Esperábamos miedo, o ira, o súplicas. En cambio, mostraron honestidad y determinación. Las estructuras cristalinas que rodeaban al USS Esperanza comenzaron a brillar con una luz dorada, y una nueva imagen se formó en el espacio, un mapa de la galaxia, con rutas comerciales, centros culturales y mundos habitados interconectados. Bienvenidos, anunciaron los guardianes, a la Confederación Galáctica.
Pero mientras la tripulación comenzaba a celebrar, la doctora Ortiz notó algo en sus lecturas que hizo que su sangre se helara. Capitán, llamó urgentemente, hay algo más. Los datos que estamos recibiendo sugieren que esto no es solo una bienvenida. Es una advertencia. El mapa galáctico parpadeó, revelando zonas oscuras, regiones prohibidas donde incluso los primeros temían aventurarse. Con el conocimiento viene la responsabilidad, explicaron los guardianes. Y con la bienvenida viene una misión. Rodríguez sintió el peso de la galaxia sobre sus hombros mientras comprendía la verdad, este no era el final de su viaje. Era apenas el comienzo. La verdadera amenaza, resonó la voz de los primeros, viene de más allá de los bordes conocidos de la galaxia. Y ahora, ustedes forman parte de la primera línea de defensa. El USS Esperanza flotaba en el centro de la congregación alienígena, sus luces brillando con determinación mientras la tripulación procesaba la magnitud de lo que acababan de descubrir. La humanidad había ganado su lugar entre las estrellas, pero con ese derecho venía una responsabilidad más grande de lo que jamás habían imaginado. ¿Cuáles son sus órdenes, capitán?, preguntó la primera oficial Torres, su voz firme a pesar de la tensión del momento. Rodríguez miró a su tripulación, luego a las naves alienígenas que los rodeaban, y finalmente hacia el vasto espacio que se extendía ante ellos. Preparemos a la Tierra, respondió. Tenemos mucho trabajo por hacer. Las estrellas brillaron en silencio, testigos del momento en que la humanidad dio su primer paso verdadero hacia su destino cósmico, sin saber que las mayores pruebas aún estaban por venir. El viaje de regreso a la Tierra fue muy diferente del que habían emprendido hace apenas unas horas. El USS Esperanza navegaba a través del espacio acompañado por una escolta de naves alienígenas, cada una representando a una civilización diferente de la Confederación Galáctica. La vista desde el puente era impresionante, luces de todos los colores imaginables danzaban entre las estrellas mientras las naves viajaban en perfecta formación. Informe de estado, solicitó Rodríguez, aunque su tono era más relajado que antes. La tensión de las pruebas había sido reemplazada por un sentido de propósito renovado. Todos los sistemas funcionan perfectamente, señor, respondió Torres. Los guardianes nos proporcionaron algunas mejoras tecnológicas básicas para facilitar la comunicación con las otras especies. Nuestros ingenieros están fascinados. La doctora Ortiz apenas podía contener su emoción mientras revisaba los datos que habían recibido. Es increíble, capitán. Cada especie ha compartido un fragmento de su historia, su cultura, su ciencia. Nos llevarán generaciones solo para comenzar a comprender todo esto. Y sin embargo, intervino Chen desde su estación, han dejado claro que hay mucho que debemos descubrir por nosotros mismos. Dicen que es parte del proceso de crecimiento. Rodríguez asintió, recordando las palabras de los guardianes antes de partir. La humanidad había ganado su lugar en la comunidad galáctica, pero con ese privilegio venían responsabilidades y desafíos que pondrían a prueba su determinación como nunca antes. ¿Cómo creen que reaccionará la Tierra ante estas noticias?, preguntó Torres, expresando la preocupación que todos compartían. Con asombro, miedo, esperanza. Probablemente todo al mismo tiempo, respondió Rodríguez. Pero eso también es parte de quienes somos. Nuestra capacidad para adaptarnos, para enfrentar lo desconocido, es lo que nos trajo hasta aquí. La nave principal de los guardianes, que lideraba la formación, emitió un pulso de luz suave. Nos acercamos a su sistema solar, anunció su voz en las mentes de la tripulación. Es momento de que tomen la delantera. Su gente debe ver que llegan como exploradores victoriosos, no como protegidos. El USS Esperanza se movió al frente de la formación mientras entraban en el sistema solar. Los planetas familiares pasaban a su lado, pero ahora los veían con otros ojos. Marte, con sus antiguos secretos ahora revelados. Júpiter, cuyos campos gravitacionales ocultaban tecnología de los primeros que había estado vigilando a la humanidad durante milenios. Señor, llamó Chen, estamos recibiendo transmisiones de la Tierra. Están bastante agitados por nuestra escolta. Abran un canal, ordenó Rodríguez. Es hora de comenzar el próximo capítulo de nuestra historia. Mientras el capitán preparaba sus palabras para la Tierra, la doctora Ortiz se acercó a su lado. ¿Sabe? Los guardianes me mostraron algo interesante antes de partir. Todas las especies que superaron sus pruebas lo hicieron de manera diferente, pero todas compartían una cualidad, la capacidad de mantener su humanidad o su equivalente incluso frente a lo imposible. Rodríguez sonrió. Tal vez esa sea la verdadera lección. No se trata solo de tecnología o poder. Se trata de crecer sin perder lo que nos hace quienes somos. Las pantallas del puente mostraban ahora la Tierra, un orbe azul y verde que brillaba como una joya en el vacío. Pero ya no era solo su hogar, era el primer paso en un viaje mucho más grande. Transmisión lista, señor, anunció Chen. Rodríguez se puso de pie, enderezó su uniforme, y miró a su tripulación.
Cada uno de ellos había jugado un papel crucial en este momento histórico. Esta es la parte más difícil, dijo con una sonrisa. Explicar lo inexplicable. Centro de Control Terrestre, aquí el USS Esperanza, comenzó. Traemos noticias que cambiarán nuestro mundo para siempre. Y no estamos solos. Mientras el capitán continuaba su transmisión, las naves alienígenas comenzaron a posicionarse en una formación ceremonial alrededor de la Tierra, sus luces creando un espectáculo que sería visible desde la superficie. Era un mensaje claro para toda la humanidad: el universo era más grande, más maravilloso y más desafiante de lo que jamás habían imaginado. La doctora Ortiz trabajaba en su estación, preparando los primeros informes científicos que se compartirían con la Tierra. Hay tanto que aprender, murmuró. Tanto que descubrir, y tanto que enseñar, agregó Torres. Los guardianes dijeron que cada especie trae algo único a la Confederación. Me pregunto qué aprenderán ellos de nosotros. Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad. Mientras los gobiernos de la Tierra procesaban las noticias y comenzaban los preparativos para los primeros contactos oficiales, la tripulación del USS Esperanza se encontró en el centro de un momento que definiría la historia humana. ¿Saben qué es lo más extraordinario?, reflexionó Rodríguez, mirando las luces de las ciudades que comenzaban a aparecer en el lado nocturno de la Tierra. Que todo esto comenzó con una simple misión de exploración. Un recordatorio de que cada viaje, no importa cuán pequeño parezca, puede llevar a algo extraordinario. Los guardianes habían sido claros: la amenaza más allá de los bordes de la galaxia era real, y la humanidad tendría que prepararse. Pero también habían dicho algo más, algo que resonaba profundamente con todos los que lo escucharon: las estrellas no son solo un destino, son un espejo. En ellas vemos reflejado lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Y en ese reflejo, encontramos el camino hacia adelante. Mientras el USS Esperanza entraba en órbita terrestre, la tripulación sabía que este no era el final de su historia, sino apenas el comienzo. La galaxia esperaba, llena de maravillas y peligros, desafíos y descubrimientos. Y la humanidad, con toda su complejidad, sus contradicciones y su inquebrantable espíritu de exploración, estaba lista para dar el siguiente paso en su gran aventura entre las estrellas. Preparen protocolos de atraque, ordenó Rodríguez, su voz firme pero llena de emoción contenida. Es hora de llevar las buenas noticias a casa. Las estrellas brillaban con una luz diferente ahora, ya no distantes y frías, sino como faros que guiaban el camino hacia un futuro lleno de posibilidades infinitas. La humanidad había encontrado su lugar en el cosmos, y aunque el camino ahead estaría lleno de desafíos, enfrentarían cada uno de ellos con la misma determinación y esperanza que los había traído hasta aquí. El USS Esperanza, el primer barco terrestre en cruzar el umbral hacia una nueva era, flotaba orgulloso en la órbita de su mundo natal, sus luces brillando como un faro de esperanza para toda la humanidad. Y en el puente, su tripulación se preparaba para el siguiente capítulo de una aventura que apenas comenzaba.